Hoy vamos a seguir hablando acerca de las 7 iglesias. Colóquelo por favor allí. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a entender este tema tan interesante porque de aquí nos va a salir muchas enseñanzas que queremos tocarlas con mucha sabiduría, con mucha cautela y sobre todo con mucho temor de parte de Dios acerca de lo que es la sana doctrina. En Apocalipsis estábamos hablando cómo Apocalipsis para nosotros no puede ser un libro de malas noticias, sino todo lo contrario. Apocalipsis para nosotros es un libro de muy buenas noticias. A mí no me preocupa lo que Apocalipsis dice. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en el lado de la bendición. Si fuéramos enemigos de Dios y estuviéramos haciendo lo malo, pero por supuesto que Apocalipsis es un libro aterrador, pero no estamos en esa orilla, estamos en la orilla de los que no somos perfectos, pero estamos buscando la bendición del Señor. Y venimos leyendo el mensaje a cada una de las iglesias, ¿recuerdan? Y nos quedamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Ahí nos quedamos. Ya vimos la iglesia de Esmirna, ya vimos la iglesia de Éfeso y ahorita estamos viendo la iglesia de Pérgamo. Recuerde que siempre el Señor comienza hablando algo bonito de cada iglesia, comienza diciendo lo bueno que tiene la gente, pero en la medida en que va avanzando la palabra del Señor, luego Él le reclama a cada una de las iglesias algo, le reclama, les dice que deben corregir y termina el Señor dándoles una esperanza, diciéndoles si ustedes perseveran, si ustedes lo logran, yo tengo para ustedes esto. Cada iglesia se le ha prometido como una recompensa diferente. Entendamos qué dice entonces el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, espero tenga su Biblia allí. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso. Siempre comienza diciendo una característica del Señor Jesús. Dice, el que tiene la espada de 2 filos. ¿Cuál es la espada de 2 filos? La palabra, ¿correcto? La palabra. Cuando el Señor venga a pelear con Satanás a la tierra y el anticristo y todo lo que se va a levantar en tiempos futuros no muy lejanos, dice que Él vendrá con una espada que saldrá de su boca. Es la palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos. Recuerde que a esta gente le era muy fácil identificar este tipo de espadas porque era habitual en su contexto que la gente anduviese con espadas. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribe acerca de la espada de 2 filos, se refiere a una espada que se llama la gladius, que era la que usaban los gladiadores romanos. Esta espada era una espada no muy larga, era una espada ancha y terminaba en V, la punta. Era una espada que se podía clavar con mucha facilidad, pero lo más tremendo es que cortaba por lado y lado. Podía amputarle un brazo, una pierna a una persona e incluso se utilizaba para cortarle las patas a los caballos en la guerra. Era una espada muy afilada, muy buena, de muy buen material, no se partía con facilidad. Entonces dice, el que tiene la espada, ¿cuál es la espada? La palabra. Dice a la iglesia de Pérgamo esto, versículo 13. Yo conozco ¿qué? Tus obras. Volvamos a esto, siempre vamos a estar hablando en las próximas noches sobre las obras. ¿Dios conoce qué? Mis obras. ¿Correcto? Dios sabe lo que yo hago. Ahora, yo no hago las cosas para los hombres. Yo no busco que los hombres alaben mis obras, pero la Biblia dice que las obras de nosotros tienen que ser notorias para que los hombres glorifiquen a Dios. Es bien repetitivo, digámoslo, o reiterativo de parte de los incrédulos buscarnos a nosotros errores, a los cristianos. Nos buscan errores, ¿sí? Nosotros los cristianos estamos como la campaña presidencial en Colombia, esos están buscando hasta lo más mínimo para volver de lo más mínimo un escándalo. Entonces, los de afuera constantemente nos critican a nosotros que nosotros no tenemos obras, que como que nos encerramos en un templo
como que estamos metidos en cuatro paredes, como que no nos importa a nadie más. Y quiero decirle que en parte, no total, pero en parte ellos tienen la razón. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros como cristianos hiciéramos obras, las obras de los cristianos serían bastante notorias. Se notarían. Pero realmente hay gente cristiana, no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de gente creyente que no ayuda a nadie. Hay gente inconversa que no le da la mano a nadie, que no aporta para nada, que no patrocina lo bueno, que no ayuda. Hay gente cristiana que no se le ven, ¿qué? Sus obras. Escúcheme, usted es un árbol y como árbol usted tiene que dar, ¿qué? Un fruto. Su fruto se tiene que ver y ese fruto tienen que ser obras de misericordia, obras de amor, obras que glorifiquen al Señor. Y entonces el Señor comienza diciendo, yo conozco, ¿qué? Tus obras y dónde moras. Esto lo habíamos visto la semana pasada. ¿Dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, estaba ubicada geográficamente en un lugar donde había una gran influencia demoníaca. Escúcheme, una gran influencia satánica. Lastimosamente les quiero contar que según las prácticas de la gente que nosotros elegimos como alcaldes, como gobernadores y como presidentes, eso traerá una influencia espiritual sobre el territorio. Una de las cosas que a Venezuela le ha cobrado una factura muy costosa es que desde que llegó Hugo Chávez Frías a ser presidente, se introdujo la adoración en Venezuela a la santería cubana. Recuerde que en Cuba la religión de ellos, de allá más fuerte, es la santería. Y obviamente toda práctica de ocultismo, toda práctica de brujería, toda práctica de hechicería trae una afectación sobre los habitantes y sobre el territorio. Recuerde que en el tiempo de Elías, cuando Jezabel y Acab, un rey pusilánime, introdujeron la adoración a Baal, automáticamente el juicio de Dios sobre el pueblo fue que no lloviera. Recuérdelo que durante 3 años y medio no cayó una sola gota de agua. Hablando de agua, comenzó a llover por mi casa. Esperemos tengamos energía y tengamos internet para seguir. Entonces no cayó una sola gota de agua en 3 años y medio. Se secaron los ríos, se secó el pasto, se secaron los árboles, se secaban las plantas, los frutos, los animales morían de sed. La consecuencia de adorar a Baal fue que el pueblo empobreció. Nosotros tenemos en Colombia mandatarios, tenemos alcaldes, tenemos gente que profesa una tendencia al ocultismo y eso hace que la tierra comience a ser afectada no solo en el plano natural, sino también en el plano espiritual. Y la iglesia de Pérgamo estaba ubicada geográficamente y la Biblia dice donde está el trono de Satanás. Un trono es la silla donde se sienta un rey. Así que esta iglesia prácticamente se metió a la boca del lobo. Pero con todo eso, el Señor le está hablando lo bueno y dice, pero retienes mi nombre. O sea, ellos han conservado honrosamente el nombre del Señor. No has negado mi fe, no han negado. Y luego dice, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es bastante llamativo que 2 veces se dice que allí mora Satanás. Sin embargo, yo le quiero decir una cosa. Puede ser el lugar de mayor brujería, de mayor maleficio, de mayor conjuro, si llega un hijo de Dios o una hija de Dios que andan derechos, que están consagrados, que no tienen puertas abiertas, ese reino de las tinieblas va a ser impactado. Yo en estos días le voy a hablar del hombre fuerte. Cómo impactar el hombre fuerte, cómo tomar posesión de un lugar que ha sido consagrado a las tinieblas. Y sabe, llega esta iglesia y se establece donde está el trono de Satanás. Y aquí se hace mención a un hombre que fue muerto. De ellos fue muerto. O
Sí, porque es una confrontación, hay una batalla, hay una guerra espiritual. Ahora, esta es la parte de lo bueno, pero ahora el Señor le va a decir a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No eran pocas cosas, más bien eran cosas bien graves y como bastanticas. Y le dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Subraya el nombre Balaam. Subráyelo. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien. Aquí quería yo llegar. Dice que la iglesia estaba metida en un lugar fuerte de mucho conflicto espiritual, que en ese lugar ellos habían retenido su fe, habían retenido el nombre del Señor, que era una iglesia que tenía obras, yo conozco tus obras, pero en medio de la iglesia se movía una falsa doctrina. Y aquí dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿La doctrina de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Muchos hemos escuchado quién es Balaam y muchos Balac, pero otros no. Así que vamos a estudiar quién es Balaam, quién es Balac y qué son las maldiciones que se utilizan muchas veces dentro de la misma iglesia cristiana. La iglesia cristiana sana, saludable, no puede tener falsas doctrinas, escúcheme, falsas enseñanzas. Pero hoy en día, en la modernidad, hay iglesias donde promueven la exaltación a Satanás. Hay iglesias donde todo el tiempo la predicación, la oración, todo gira en torno a Satanás. Recuerde que la vida cristiana saludable es una vida cristiana de equilibrio. Si bien es cierto, nosotros somos una congregación que profesa y cree en la guerra espiritual, no todo es el diablo. Entonces hay congregaciones que me reservo sus nombres o su razón social o su letrero o su nombre. ¿Sabe por qué? Por una cuestión de tacto y de delicadeza, pero usted las va a identificar. Donde todo el argumento de esta gente gira en torno al diablo. Entonces a alguien le fue mal, eso fue el diablo. Entonces el carro se le pinchó una llanta y eso fue el diablo. No, no fue el diablo. Seguramente tu carro ya necesitaba cambiar unos neumáticos. Pero es mucho más sencillo atribuirle todo al diablo y se inventan nombres de demonios, se inventan nombres de ángeles. En la Biblia no habla de nombres de ángeles sino 3. Ya los que enseñan la angeología, esto no es de Dios. Hay gente cristiana enseñando angeología. Nosotros no oramos a los ángeles, nosotros no adoramos ángeles, y mucho menos nos inventamos nombres que no están en la Biblia. La Biblia habla de Gabriel, el mensajero, de Miguel, el de la guerra, y de Luzbel, el de la alabanza, que se convirtió en Lucero o Satanás. Entonces, hay en medio de la iglesia una doctrina de Balaam que le enseñaba a Balac a hacerle oposición a Israel. Existe en medio de congregaciones gente camuflada allí enseñando la doctrina de Balaam. Pero ¿quién es Balaam? Devuélvase del último libro de la Biblia a uno de los 5 primeros libros. Los 5 primeros se llaman Pentateuco. Los 5 primeros, y ahí está el libro de Números. Vaya conmigo a Números capítulo 22, por favor. Números capítulo 22. Esta es una historia muy interesante. Quiero contextualizarle a ustedes. El pueblo de Israel había salido de Egipto y tenía que cruzar un desierto. No solo tenían que lidiar con las condiciones de un desierto,
de caminar, pero aún en el desierto Dios les daba la nube para que no les diera ese sol tan tremendo, les daba sombra. Dios les dio maná, Dios les hizo dar agua, Dios les dio codornices, Dios de noche les ponía una columna de fuego para que no murieran congelados. Y sabe una cosa, en el desierto habían ciertas tribus asentadas allí, y en la medida que Israel iba caminando, había una confrontación con esas tribus. ¿Sabe? Nosotros no predicamos mucho de esto, yo lo he hecho una o dos veces. Nosotros siempre hablamos de los gigantes y hablamos de David cuando peleó contra Goliat. Recuerde que Goliat era descendiente de los gigantes de Gat, de los filisteos. Recuerde que cuando el pueblo de Israel fueron ellos a espiar la tierra, ellos vieron a una raza de gigantes llamadas los anaseos. Se llamaban los hijos de Anac. Eran gigantes. No tan gigantes, no de 10 metros, no tan exagerados, pero sí eran fuera del promedio normal. De hecho, David peleó varias veces con gigantes y la Biblia narra cómo en uno de esos casos un gigante tenía 6 dedos por mano, por cada mano, y 6 en cada pie. Eran bien raros. Pero sabe, el pueblo cuando iba por el desierto, iban peleando con diferentes tribus y Dios en el desierto les iba dando la victoria. Ellos acaban de pelear contra un hombre que se llama Og de Basán. Los caballos de Basán son bien conocidos. Og era un gigante. Pero Dios le había dado la victoria a Moisés. Uno siempre asocia gigantes con David. Gigantes en Génesis al principio. Pero Moisés también peleaba con gigantes y Dios le daba la victoria. Para entrar a una promesa, para obtener una promesa, normalmente habrá gigantes por derrotar. Escúchenme. Los gigantes están puestos allí para custodiar las puertas de entrada a nuestra bendición. Pero fuere gigante en el tiempo de David, fuere gigante hijo de los hijos de Anac, fuere gigante del desierto, fuere gigante de los de Génesis antes del diluvio, siempre Dios ha derrotado a los enemigos de su pueblo. Escúchenme. Yo no sé qué gigante tengas hoy por delante. No sé cuál sea tu situación. No sé a qué te tengas que enfrentar. No sé por qué parte del desierto estás transitando. Pero el transitar por el desierto no solo es peregrinar y caminar, sino también es una confrontación. Antes de leer el capítulo 22, devuélvase unos versículos del 21 y leamos el 31, 21-31. Israel derrota a Og de Basán. Vamos a leerlo para que nos quede clara la historia. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Mire qué curioso esto. El amorreo y toda esta gente que lo estamos viendo en la escuela de servidores son descendientes directamente de Cam, el hijo que descubrió la desnudez de Noé. De Cam salió Canaán y de ahí salieron el amorreo, el jebuseo, el filisteo. De ahí nacieron todos los enemigos de Israel. Dice que ellos estaban asentados en una tierra y tenían aldeas, pero el pueblo de Israel, dice, tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Mira, el pueblo venía arrasando. ¿Por qué? ¿Porque los israelitas o los hebreos eran fuertes? No. ¿Porque tenían buenas armas? No tenían buenas armas. ¿Porque salieron de Egipto con caballos? No tenían caballería. ¿Porque tenían buenos escudos? No tenían buenos escudos. ¿Sabe por qué ellos venían arrasando? Porque Dios peleaba por ellos sus batallas. Escúcheme. Yo no necesito ser el más fuerte. Yo no necesito ser el más inteligente. Yo no necesito ser el más estudiado. Si Dios pelea mis batallas, si Dios va delante de mí, no hay quien pueda hacerme frente. Escúcheme. No hay quien pueda enfrentarse contigo
cuando Dios va delante de ti. Y esta gente que estaba con aldeas allí, dice la Biblia, en la tierra de Jazer, fueron sacados de allí por un pueblo que venía con Dios. Y volvieron el pueblo y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Og de Basán dice, vamos a pelear contra ellos porque esta gente nos va a quitar la tierra. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, escúcheme, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Recuerde que Moisés no era un teenager, ¿no? No era un adolescente. Moisés ya era un hombre viejo. Moisés tenía alrededor de 100 años y Dios le dice a él, no tengas temor. ¿Sabe? Cuando nos enfrentamos a algo desconocido, cuando nos enfrentamos a un desafío, cuando tenemos por delante algo para conquistar, automáticamente se activa el temor. El temor paraliza, el temor bloquea, el temor no nos hace ver las cosas como Dios las ve. Y Dios le está diciendo a Moisés, viene Og de Basán, pero no tengas temor. Y le va a dar una clave poderosa. Y dice, porque no les tengas miedo, porque en tu mano le he entregado a él, 1, a todo su pueblo, 2, y a su tierra. O sea que Og de Basán iba a perder con un pueblo que no tenía ejército, con un pueblo lleno de niños, con un pueblo lleno de ancianos, con un pueblo de gente de campo, con un pueblo de gente que había sido esclava. Un hombre poderoso iba a ser derrotado por un pueblo insignificante ante los ojos humanos, pero que venía con el poder ¿de qué? De Dios. Y entonces dice el versículo 35, e hirieron a él y a sus hijos, y dice, y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Arrasó con todo. ¿Sabe? Esto es bastante curioso. Cuando mencionan a Sehón, este hombre era otro hombre gigante, era otro hombre grande, que había sido destruido y derrotado por un pueblo liderado por Moisés, pero respaldado por Dios. Entonces, vienen de derrotar a Sehón, vienen de derrotar a Og de Basán, y ahora van a entrar a la tierra de un hombre llamado Balac. Apúntelo, por favor. ¿Cómo se llamaba el rey del siguiente territorio? Balac. Lo curioso de Balac es que él escucha que el pueblo viene y él no prepara un ejército. Él va a enfrentar al pueblo con algo que se llama la palabra profética, la palabra declarada, la palabra confesada con los labios. Balac ve la derrota de Sehón, ve la derrota de Og de Basán, y Balac dice, yo no puedo pelear con esta gente así. Tiene que haber una manera para vencerlos que no implique una confrontación hombre con hombre, sino en el ámbito espiritual. ¿Correcto? Capítulo 22. Balac manda llamar a Balaam. Ya arrasaron con Og, arrasaron con sus aldeas, arrasaron con todo y siguen. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. La Biblia nos da una ubicación, una posición geográfica totalmente exacta. En los campos de Moab, dice frente al Jordán, al lado de Jericó, frente al Jordán, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor,
todo lo que Israel le había hecho ¿a quién? Al amorreo. Ok, vamos despacio. No hay prisa. Tus enemigos te temen. Escúcheme. Se lo voy a volver a repetir. Tus enemigos te temen. Porque tus enemigos saben que Dios es el que pelea por ti. Escúcheme. Una de las cosas que a veces creemos nosotros es que nuestros enemigos son más fuertes. No es así. De hecho, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, Josué, el sucesor de Moisés, van donde una ramera que se llama Rahab, una prostituta que vivía en el muro. El muro era tan ancho que por encima pasaban caballos con carretas y habían como apartamentos entre el muro. Rahab vivía ahí. Así que Josué, ellos van a espiar la tierra y van donde una prostituta. ¿Por qué? Porque las prostitutas obviamente se acostaban con hombres y estos hombres develaban su corazón y mostraban lo que sentían ellos y sus preocupaciones. En medio de su momento íntimo había información que los hombres revelaban a este tipo de mujeres. Y Rahab la ramera le hace a Josué, a sus espías, les hace una confesión. Les dice: desde que nosotros escuchamos que ustedes venían para acá, el corazón de todos ha desfallecido acá. Todos hemos tenido temor de que nos llegara este momento. Pero cuando yo miro la historia hacia atrás, cuando el pueblo entró a espiar la tierra, los 2 espías, 10 vinieron y dijeron: no podemos entrar allá porque allá hay gigantes. No podremos entrar porque nos van a destruir los gigantes. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron: nos los comeremos como a pan. O sea que la cosmovisión a veces de uno hacia mis gigantes, hacia mis enemigos, es equivocada. Nuestros enemigos nos tienen temor. Escúcheme. Los enemigos tuyos tiemblan, no por ti, sino porque saben que Dios está contigo. Escúchame. Una sola persona, una sola hermanita de la iglesia, que ni siquiera haya pasado por una universidad, por un bachillerato, pero que sea una mujer de Dios, que sea una mujer íntegra, que sea una mujer honorable delante del Señor, podrá hacerle frente a un grupo de personas que practiquen brujería, que practiquen ocultismo. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100. La Biblia habla de Elías enfrentándose él solo a 400 profetas brujos de Baal. Un solo hombre de Dios versus 450 profetas falsos de Baal. Y la Biblia dice que también eran 400 de Acera. A 800 hombres, uno solo. Pero el concepto, mi autoopinión, mi autoconcepto de mí mismo, a veces es el errado. Entonces se comienzan a levantar enemigos y situaciones espirituales y creemos que ellos son más poderosos que nosotros. Escúcheme, no somos nosotros. La Biblia dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Así que el pueblo viene arrasando. Acabaron con la ciudad de Seón, acabaron con Og de Basán y ahora se establecen, geográficamente nos muestra, ahí frente a Jericó, al lado del río Jordán, que luego iba a cruzar Josué. Ahí están ellos. Y Balac tiene miedo. Versículo 2. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho al amorreo. Vio todo esto. Y Moab, dice el versículo 3, Moab, la tierra donde llegaron el pueblo, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab, la nación, a causa de los hijos de Israel. ¿Qué tuvieron los moabitas?
miedo. Recuerde que los amonitas y los moabitas eran tribus perversas. Practicaban el incesto, practicaban las desviaciones sexuales. ¿Tuvieron qué? Gran temor. ¿De quién? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel para ellos era como langostas que llegaban y consumían todo y seguían su paso. No dejaban sino destrucción. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora, mire la cosmovisión de ellos. Ahora, lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama o el pasto del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey ¿de qué? De Moab. El pueblo fue, le dijeron a los ancianos, esta gente va a acabar con todo. Así como un buey va comiendo, pues esto no es para nosotros una imagen muy frecuente ver pastar a un animal de gran tamaño. Pero si en algún momento usted tiene la oportunidad, ellos van comiendo y se quedan paraditos allí y van comiendo. Cuando ya pelaron ese pedazo, no hay grama, no hay césped, no hay pasto allí, siguen con otro. Y esta es la comparación que ellos hacen. Este pueblo va a venir y va a arrasar con todo. Como un buey lame la grama. Así va a acabar con nosotros. Y dice que en ese momento Balac era el rey de Moab. Y de aquí comienza algo bien interesante y es cómo va a enfrentar un rey pagano a un pueblo amenazante. Ellos han escuchado cómo derrotaron al amorreo, a Og, a Sehón, a Faraón, a Egipto. Ellos saben todo esto. ¿Cómo lo enfrento? Escúcheme. Cuando usted establece un negocio, una empresa, se va a levantar gente de tu entorno, se va a levantar gente de tu gremio que van a tratar de hacerte una guerra sucia a través de lo que son maldiciones en el ámbito espiritual. Maldiciones. Van a tratar de maldecirte. Van a tratar de enviar palabras, hechizos, conjuros, maleficios contra ti. ¿Por qué? Porque te temen. ¿Por qué? Porque saben que tú eres una amenaza. Porque saben que Dios está contigo. Porque saben que si tú llegas a esa empresa, tú no vas a aceptar la corrupción de la empresa, no vas a aceptar sobornos, no vas a aceptar prebendas de nadie. Entonces vas a ser una piedra en el zapato. De hecho, yo no me quiero meter en política, pero uno de los candidatos presidenciales pretende cambiar todo un sistema político corrupto. Y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo si hay ahí involucradas miles de personas corruptas que desangran al Estado? Hoy escuchaba esta estadística tristísima. Cada día del presidente de nuestra república cuesta 4.000 millones de pesos. Cada día. Un día. Un solo día en todos los gastos que genera la presidencia son 4.000 millones de pesos. Así que esta gente está preocupada y el rey va a asumir que no hay forma humana de detenernos, así que va a buscar un apalancamiento espiritual. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Ahora, no confundir Balac con Balaam. Balac el rey, Balaam el profeta. ¿Qué tenía la iglesia de Apocalipsis que Dios les estaba reclamando? Sí, están en medio del trono de Satanás, sí tienen buenas obras, sí no han negado mi nombre. Tenían la doctrina ¿de quién? De Balaam. Entonces vamos a ver en qué consiste la doctrina de Balaam. Dice
Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, vayan y llamen a Balaam y díganle esto. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. ¿Desde dónde salieron? Desde Egipto. Cubre la faz de la tierra porque eran millones de personas y ahora están delante de mí. Versículo 6. Ven pues ahora, te ruego, y él es muy puntual, me gusta esto, sin rodeos. Maldíceme este pueblo y reconoce esto, porque es más fuerte que yo. ¿Qué le pide? Ven y necesito que me maldigas este pueblo, porque es más fuerte que yo. Y aquí la tercera conclusión de lo que él le manda a decir es bastante sensata. Él no es triunfalista. Él sabe que hay un 50-50. Puede que sí, puede que no. Dice, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Muy bien. Esto ya ahora sí son aguas profundas. Balac tiene un problema fuerte. Una nación invasora va a pasar por su tierra. Vienen desde Egipto, vienen arrasando con todo. ¿Cómo los paro? ¿Cómo los enfrento? Ya los han enfrentado antes. Ya han ido a pelear hordas de soldados contra ellos. ¿Cómo los detengo? Y dice, los voy a maldecir. Y él asume que si Balaam le ayuda maldiciendo al pueblo, dice, quizá yo pueda herirlo. Una persona bajo maldición puede ser presa fácil para ser herida espiritualmente, para ser herida en sus finanzas, para ser herida en su salud, para ser herida en su hogar. Escuchen. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Y le da un argumento tremendamente poderoso. Le dice, pues yo sé, o sea, él tiene la convicción. Él ya conocía a Balaam. Balaam no es un personaje misterioso que lo tenemos en Números y luego nos lo ponen como referente en Apocalipsis. Le dice, yo sé que al que tú bendigas será bendito. Y al que tú maldigas será como maldito. Yo creo firmemente en mi corazón en las palabras que uno declara con poder, el efecto que causan en el mundo natural y en el mundo sobrenatural. Yo creo en eso. Yo lo creo. Creo que hay oraciones que cambian el destino de cosas. Creo que hay oraciones que desatan cosas. Creo que hay oraciones que atan cosas. Desatar es permitir, atar es prohibir cosas. Pero creo que hay una soberanía. Por eso nosotros tenemos una enseñanza en el canal de YouTube acerca de lo que es la declaración y el decreto. Se llama profetizo, declaro o decreto. Profetizar es cuando Dios, a través de un ser humano, da una palabra. ¿Eso cómo se llama? Profecía. No es el humano, es Dios hablando a través del humano. ¿Correcto? El ejemplo que se me ocurre en ese momento es el ventríloco. El que tiene el muñequito y que el muñequito aparentemente habla, pero es el humano hablando y se hace ver el muñequito. Entonces, un profeta es eso. La palabra profética yo no me la puedo imaginar ni yo me la puedo inventar. Viene directamente del cielo. Pero yo puedo declarar cosas. Escúcheme. La Biblia habla de declarar o de confesar cosas. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, las faltas.
La confesión o la declaración, di la palabra, le dijo el diablo a Jesús, di la palabra. Si tú eres el Hijo de Dios, di la palabra declarada tiene poder. Ahora, una cosa es declarar y otra cosa es decretar. ¿Qué es un decreto? Es una orden. Entonces, yo puedo declarar cosas, pero yo no debo decretar nada. ¿Por qué? Porque yo no soy el que mando. Entonces, por más de que yo digo, hermano, quiero decretar sobre tu vida que... No, hermano, perdóneme, esto no es real. Yo no decreto, porque decreto es algo atrevido, es como darle una orden a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros, unos tiestos de barro, para darle órdenes al Todopoderoso? Es absurdo. Pero vuelvo a decirle, existe la profecía, existe la declaración o la confesión y existe el decreto que no es correcto. Ahora, Balac conocía este principio. Al que tú bendigas, ¿será como? Bendito. Mire, entre mayor nivel de influencia tenga una persona sobre usted, más actuarán las declaraciones en tu vida. No es lo mismo que un vecino maldiga a un hijo que un papá maldiga a un hijo. Tienen dos niveles diferentes sobre esa persona. Entre más poder y autoridad tengas tú sobre una persona, mayor efecto producirán tus palabras sobre la misma. Una persona que está en una congregación, que ese es el lío, ¿no? Mucha gente se mete en una congregación sin saber esto. Está automáticamente bajo una cobertura espiritual de alguien. Y si ese alguien es insensato, inmaduro, si ese alguien es carnal, maldecirá a la congregación y las palabras proferidas o confesadas con nivel de autoridad tienen efecto sobre aquellos que están bajo esa línea de mando. Por eso uno debe cuidarse de eso. Por eso hasta el día de hoy, en 7 años que tiene mi hijo, nunca de mi boca ha salido una palabra de maldición hasta ahora para la gloria de Dios. Yo cuido mis palabras porque sé que soy una autoridad sobre él. Siempre pongo este ejemplo. En la congregación, nosotros tenemos el privilegio que la familia de mi esposa se congrega. Mi suegra es pastora allá, por mérito, no por rosca, se lo ha ganado en 10 años de congregación. Está mi suegro, están mis cuñados. Y lo tremendo es que mi esposa comparte en la alabanza con uno de sus hermanos. Y ella le ha dicho esto a manera de chiste y juego entre ellos, pero es muy cierto. Ella sobre su hermano menor tiene como hermana mayor de él autoridad, pero también tiene autoridad sobre él como ¿qué? Como su pastora. Tiene 2 niveles de ¿qué? De autoridad. Entonces, Balac le dice, Balaam, por favor ven, porque si tú bendices, serán benditos, pero yo no necesito que los bendigas. Yo necesito que ¿qué? Que los maldigas. El jueves, si Dios nos presta la vida, seguimos adelante con esta interesante y necesaria enseñanza de la palabra de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Hoy, Señor, reconocemos que si estamos contigo somos mayoría. Gracias Dios. Mucha gente seguramente ha querido hacernos daño, pero no han podido y no podrán si tú no se los permites. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Tú eres nuestro escondedero, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Señor,
Tus ángeles acampan alrededor de los que te temen y los defienden. Tú harás tropezar y caer a nuestros enemigos. Y Señor, hoy confiamos en que si actuamos de manera correcta, tú irás delante de nosotros para vencer cualquier obstáculo y cualquier gigante que se levante en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.